Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a un vídeo más sobre la motivación en el cuidado de personas con Alzheimer o con demencia. Y en estos vídeos que publico pues, todas las semanas, ayudo tanto a familiares como a cuidadores de personas con demencia a entender mejor pues, estos comportamientos o situaciones que se dan en el día a día para que puedan mantener la motivación de ambos. Porque en un ambiente donde pues, hay mejor ánimo, donde hay menos discusiones, donde hay más participación, pues al final el cuidado se hace mucho más fácil y hay más calidad de vida. Si no me conoces, soy Camila, soy familiar de una persona con Alzheimer y creadora de Refrescame la Memoria y del Método Serena, donde junto a mi equipo pues, acompaño más de cerca a otros familiares y cuidadores que buscan este tipo de apoyos y de recursos para que puedan mantener la persona que cuidan motivada. Y hoy quiero contestar a una pregunta que me hacéis con muchísima frecuencia, tanto en las redes, por email, en el blog, que es realmente el punto de partida para entender mejor a la persona que cuidamos. Y es cuál es la diferencia entre el Alzheimer y la demencia. ¿Qué significa exactamente cada término? Lo primero es saber que la demencia es un término general para referirse pues, a un conjunto de signos y síntomas que son producidos por algunas alteraciones a nivel cerebral, a nivel cognitivo, como puede ser pues, alteraciones en la memoria, en el razonamiento, en el lenguaje, y que estas alteraciones pues, afecten a la persona en el desempeño de su vida diaria. Y estos síntomas también se van a observar alteraciones en el estado de ánimo y de la conducta. Y bueno, ¿y qué quiere decir exactamente eso? ¿No? Pues que la persona tiene demencia, ¿no? Cuando tiene demencia está pasando por unas alteraciones que hacen con que tenga dificultades para realizar por sí misma actividades como son salir a comprar, manejar su dinero, usar el teléfono, tomarse las medicinas, vestirse, comer, incluso asearse. Cierto que es algo que suele ser progresivo, ¿no? Que las dificultades pues, se notan primero en las actividades que son más complejas y luego pues, incluso en las más básicas, ¿no? Como comer, por ejemplo. Y existen diferentes tipos o causas, ¿no? Para que la persona tenga demencia, siendo el Alzheimer pues, una de las principales. De hecho, de un 60 a un 80% de los casos. Y el Alzheimer sí que es una enfermedad, ¿no? Es en concreto pues, una enfermedad cerebral que también está producida por algunos cambios que están alterando el funcionamiento de las neuronas, ¿no? De las células del cerebro. Y un dato importante es que estos cambios en el cerebro suelen empezar muchos años antes, incluso de que se vean los primeros síntomas, porque el cerebro tiene pues, alguna capacidad, algunos mecanismos, ¿no? Para ir compensando estas alteraciones, hasta que llega un momento que ya pues, no las puede disfrazar, ya no las puede ocultar, y es cuando se empiezan a percibir estos primeros indicios que son visibles del deterioro cognitivo, normalmente pues, con problemas de memoria. Y a día de hoy aún se desconoce el proceso exacto que inicia pues, estos cambios en el cerebro, ¿no? Es algo que se sigue investigando y que por supuesto pues, hay que seguir investigando, hay que aumentar la visibilidad, hablar más sobre la enfermedad, que haya más sensibilidad a nivel social para que también pues, haya más apoyo a la investigación. En todo caso, pues algo que ya se ha avanzado a nivel de estudios, ¿no? Es que van saliendo pues, más información a cada día y se dice que no es realmente que haya una causa única, ¿no? Que lleve al desarrollo de la enfermedad, sino que puede haber una combinación de varios factores de riesgo. ¿Qué son exactamente estos factores de riesgo, no? Son realmente condiciones que aumentan las posibilidades de que la enfermedad ocurra. No necesariamente son determinantes, ¿no? Entonces, hay dos tipos de factores de riesgo. Algunos se consideran modificables y otros no modificables. Los que se pueden modificar, los que se puede influir, ¿no? Son la salud cardiovascular. ¿Eso qué es? Son realmente pues, los parámetros, ¿no? Que se suele hablar de que son medibles, que son hábitos y condiciones medibles para que se tenga una buena salud del corazón, como puede ser controlar la hipertensión, controlar la obesidad, controlar la diabetes, evitar el tabaquismo, evitar el sedentarismo. O sea, todo eso que realmente hay que controlar para que tengamos una buena salud del corazón también son factores que, si los controlamos, también son preventivos, ¿no? En el caso de nuestro cerebro. Y otro factor modificable
es el estilo de vida en general, ¿no? Mantener unos buenos hábitos de vida, una buena alimentación, hacer ejercicios con regularidad, mantener un buen nivel intelectual, es decir, seguir aprendiendo, estudiando, en fin, mantener el cerebro activo, ¿no? Esos factores pues se consideran que si los hacemos, si los mantenemos en positivo, ¿no? Pues serían factores que nos ayudan a prevenir, y si los tenemos pues en negativo, es decir, si no comemos bien, si no nos ejercitamos, si no mantenemos un buen nivel, una mente activa, pues serían factores de riesgo. Y por eso son modificables, ¿no? Porque podemos actuar en una línea o en otra. Y los factores que no son modificables pues tienen que ver con aspectos que no tenemos control sobre ellos, ¿no? Como puede ser pues, algunos genes, ¿no? Que se han identificado que hay ciertos genes que aumentan la probabilidad de padecerlo, aunque también aquí hay muchos genes que no necesariamente son determinantes, son muy raros los casos que sí. O otro factor que no es modificable es el propio aumento de la edad. Entonces, la edad en sí es un factor de riesgo. La mayor parte de las personas con Alzheimer son mayores de 65 años, pero el ser factor de riesgo, como decía, no es determinante. Es decir, el Alzheimer no es una enfermedad de la vejez. También ocurre en personas que tienen menos de 65 años, se conoce como Alzheimer de inicio temprano, y hay otras personas que con muchos años que han podido envejecer y que por supuesto pues no tienen por qué padecerlo simplemente por envejecer. Entonces, lo que comentamos, ¿no? El Alzheimer pues, es una enfermedad, en este caso es de las más frecuentes que lleva a la persona a una situación de demencia. Pero existen otras condiciones que también van a cursar en demencia. ¿Y cuáles son? Pues bien, pues hay algunas alteraciones que tienen que ver con alteraciones vasculares cerebrales, que se conoce como la demencia vascular, y es la segunda con más casos. También está la demencia frontotemporal y otras enfermedades que son neurodegenerativas, como es la enfermedad por cuerpos de Lewis, el Parkinson o la enfermedad de Huntington. Y también hay otras condiciones, afecciones, que pueden incluso ser reversibles, como pueden ser los problemas de tiroides o deficiencias vitamínicas. Y cuando hay más de una afección, cuando hay más de una condición que causa, ¿no?, estos síntomas de demencia, se suele hablar de una demencia mixta. Por ejemplo, una persona con Alzheimer y que ha tenido un accidente cerebrovascular puede tener una demencia mixta, ¿no?, de más de una causa, el Alzheimer y vascular. Entonces, la demencia es un término paraguas, es un término que engloba diferentes enfermedades, ¿no?, y que implica que los cambios que estén ocurriendo en el cerebro, pues en áreas como puede ser la memoria, la comunicación del lenguaje, capacidad de prestar atención, de concentrarse, el razonamiento, el juicio, que estos cambios afectan a la persona en su desempeño de la vida diaria. Y aquí quiero remarcar un punto muy importante, que es lo que no es la demencia. La demencia no es un proceso natural del envejecimiento. De hecho, hay un término que se utilizaba mucho, que sigue saliendo, que es bastante frecuente, pero que ya se está descatalogando, que es el término demencia senil, porque lo que viene diciendo es que la demencia sería una causa propia del envejecimiento, ¿no?, de la senilidad. Y el proceso natural de envejecimiento no tiene por qué conllevar a una demencia, ¿no? Entonces, eso no está relacionado directamente con la edad, ¿no? Envejecer no implica que haya una alteración o alteraciones tan graves a nivel cognitivo que impidan que la persona realice su vida diaria, ¿no? Y hay muchísimas personas que envejecen de forma saludable. Entonces, bueno, hemos visto que sí que la edad es un factor de riesgo, ¿vale? Eso quiere decir que cuanto más edad, pues hay más probabilidad de desarrollar alguna enfermedad que vaya a cursar en demencia, pero que el envejecimiento en sí, el proceso de envejecer, no es un tipo de demencia. Cuando una persona tiene síntomas de demencia, aunque sea una persona mayor, ¿no?, es porque algo le está causando esta demencia, ¿no? No es una consecuencia de su proceso de envejecimiento. ¿Y por qué te estoy contando esto hoy? Porque realmente saber que estos cambios no son algo normal, no son típicos, no tienen que ocurrir en un proceso normal de envejecimiento, pues nos va a permitir actuar mejor, nos va a permitir acompañar mejor, nos va a permitir estar alertas, ¿no?, a la aparición de señales que pueden sugerir una demencia o cualquier forma de deterioro cognitivo, y nos va a posibilitar acudir al médico, ¿no?, para que podamos determinar el origen, el alcance e incluso pues, los tratamientos que son más adecuados.
Entonces, el diagnóstico temprano, ¿no? El diagnóstico es fundamental y si es temprano, pues mejor aún, porque así podremos beneficiarnos de los tratamientos que hay. En algunos casos, como hemos comentado, pues hay origen, ¿no?, para estos síntomas de demencia que son de afecciones que son reversibles, o sea que eso es muy importante, ¿no? Y en otros casos, como es el caso del Alzheimer, que a día de hoy, pues infelizmente no tiene una cura, también hay algunos tratamientos que son para ralentizar, pues, los síntomas y mejorar la calidad de vida. Entonces es muy importante poder contar, pues, con estos apoyos, ¿no? Muchas veces, ¿qué ocurre? Pues por miedo, ¿no? Vemos despiste, tenemos poca información, ¿no?, sobre lo que es el avance de la enfermedad, entonces pues al final pues es realmente miedo, se tiende pues a normalizar estos síntomas, a pensar que es algo normal de la edad y darle menos importancia, ¿no? Entonces, por supuesto, es normal sentir miedo en este escenario, pero me gustaría que pensaras un poquito conmigo en qué nos beneficia no saberlo, ¿no? Realmente en nada. Cuando no sabemos, pues eso simplemente es una traba, una barrera que nos estamos poniendo porque nos va a dificultar mucho más las cosas, ¿no? Nos va a quitar cualquier posibilidad de dar tratamientos más adecuados, de adaptarnos, ¿no? La situación va a estar ahí, va a seguir avanzando y no podremos, pues, buscar soluciones para convivir, para vivir mejor con ello. Si lo sabemos, ¿no?, también podemos planificar el futuro, y cuanto antes mejor, podemos conocer las preferencias de la persona, podemos empezar a preocuparnos de aspectos que son legales, para que con el avance de la enfermedad pues, podamos evitarnos muchos problemas que pueden venir, ¿no? Entonces podemos actuar de una manera más preventiva, podemos estar más tranquilos y tener más control sabiendo qué es lo que viene por delante, ¿no? Y por supuesto, para poder mantener la motivación y convivir con más armonía con una persona que tiene Alzheimer, que puede avanzar a una demencia, pues vamos a tener que adaptarnos, ¿no?, a las capacidades de la persona, a entender qué es este proceso que está pasando, adaptar las estrategias de comunicación, por ejemplo, ¿no? No va a ser lo mismo si sabemos que la persona pues, tiene un diagnóstico y que está pasando por algunos cambios en su cerebro, que si no, ¿no? Si no conocemos los detalles del proceso por el que está viviendo, va a ser muy difícil que tengamos empatía. Podemos pensar que algunos comportamientos son intencionales, son para provocarnos, porque no entendemos, ¿no?, qué es lo que le está pasando realmente por dentro, ¿no? Entonces, si no nos ponemos en su piel, pues es mucho más difícil que podamos actuar de una manera pues, más adaptada, ¿no?, que podamos facilitarle la vida. Y aquí, pues en estas condiciones, pues van a surgir, por supuesto, pues discusiones y situaciones que no nos cuadran, ¿no?, que nos quitan de quicio, que nos parezcan raras. ¿Por qué? Porque no las entendemos. Y pongo un ejemplo. Una participante del método Serena tiene una situación con su padre que es que niega ciertos comportamientos, ciertos hechos que ocurren en el día a día. Y como no sabe si es porque realmente no lo recuerda o si es algo intencional, ¿vale?, por una situación familiar, pues es muy difícil elegir la mejor manera de contestar, porque en cada caso la forma más apropiada de contestar sería diferente, ¿no? Entonces ahora realmente pues están profundizando en tener un diagnóstico, ¿no?, para poder actuar pues más acorde, entendiendo los procesos que él está viviendo. Y también es muy importante tener un diagnóstico porque, bueno, no todas las demencias son iguales. Según la causa y las zonas que pueden estar afectadas en el cerebro, pues van a haber unos síntomas u otros, predominar unos en función de otros, y la evolución también puede ser algo diferente. Entonces, ¿qué tener en cuenta, ¿no? ¿Qué paso seguir? Lo primero, pensar en lo que no debemos hacer, ¿no?, lo que he recalcado al principio. No debemos pensar que es algo normal y quitarle importancia y dejar de ir al médico, ¿no? Eso es muy importante. A veces normalizamos y debemos, ante cualquier sospecha, pues es importante que vayamos a ver el profesional. Este miedo al diagnóstico por pensar que nuestra vida pues, puede empeorar no nos ayuda, ¿no? No nos ayuda a dar los pasos para que realmente la vida no empeore o que tengamos las cosas bajo control. Por supuesto, también un punto donde muchas familias acaban equivocándose es esperar que sea la persona que está sufriendo estos cambios la que se dé cuenta o la que pida ir al médico o a la que busque directamente ayuda, ¿no? ¿Por qué eso es un error? Porque muchas veces dentro de la propia enfermedad de Alzheimer, incluso en otras demencias, ocurre un síntoma que es la nosognosia, que ya he hablado de ello en muchos vídeos.
Y este síntoma pues, lo que hace es que la persona no sea totalmente consciente de lo que le está pasando, o sea, que no ve sus deficiencias, que no sabe, que se olvida, que no le da muchas veces importancia porque no es completamente consciente de ello. Entonces, si esperamos que sea el familiar el que diga, no, yo es que tengo algo y tengo que acudir al médico, pues podemos retrasar muchísimo y no tener pues, este diagnóstico que cuanto antes, como hemos dicho antes, cuanto más temprano, pues mejor, más herramientas nos da para ir actuando, ir adaptándonos y tener una vida pues, pues más armónica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para actuar de una manera diferente? Pues ante cualquier sospecha, pues acudir al médico, ¿no? Saber que en la mayor parte de los casos pues va a ser la propia familia o el propio entorno cercano el que va a percibir y que va a tener que apoyar, incentivar a que la persona pues acuda al médico, ¿no? Que va a haber estas dificultades. Y este apoyo, por supuesto, siempre tiene que ser desde el respeto, desde buscar que la persona esté bien y que tenga una buena calidad de vida, ¿no? No reforzar, por ejemplo, que está perdiendo o dar la sensación de que lo que dice no es real, ¿no? Que ella puede sentirse pues, incluso ofendida, puede sentir que se le están tachando de loca en algunas ocasiones, pues esto ocurre, ¿no? Porque reforzamos o señalamos demasiado las pérdidas cuando puede que la persona no sea consciente de ellas, ¿no? Entonces, esta actitud a la hora de buscar ayuda, pues también que sea desde el respeto, entendiendo ya de base que si estamos viendo que hay algo que parece poco normal, ¿no? Que deberíamos buscar ayuda, que podemos entender que la persona a lo mejor no es tan consciente de ello. Entonces, apoyarla en este proceso, porque por supuesto, pues, un diagnóstico correcto va a ser esencial, ¿no? Porque hay, por un lado, algunas causas de demencia que son reversibles, o sea que eso es muy importante saberlo, y por otro, pues otras que tienen tratamiento, como es el propio Alzheimer, ¿no? Que tiene tratamiento para ralentizar pues, estos síntomas. Entonces, cuanto antes la persona se pueda beneficiar de esto, pues mejor. Y también, por último, ¿no? Pues si tenemos este diagnóstico y sabemos qué es lo que ocurre, pues vamos a poder empezar a prepararnos, a informarnos, a ver cómo podemos acompañarle mejor, qué herramientas podemos utilizar para tener más control en nuestro día a día. Así que bueno, a modo de resumen, he querido traer un poco estos conceptos que muchas veces pues, son confusos, ¿no? Que nos dejan un poco perdidos a la hora de buscar, de informarnos más, que son pues, la demencia y el Alzheimer, ¿no? Entonces hemos visto que la demencia es un término genérico, es un término amplio que engloba pues, varias alteraciones que puede vivir la persona en su cerebro que le afectan a la hora de realizar sus actividades de la vida diaria. Y que el Alzheimer es una de sus causas. En este caso es la principal causa que lleva a demencia, pero no es la única, ¿no? Hay condiciones vasculares, otras enfermedades neurológicas y también algunas condiciones que son tratables que pueden cursar en demencia. Que en cualquier caso es muy importante saber que la edad no es una causa, que el envejecimiento por sí solo no implica en cambios graves a nivel cognitivo que afecten la vida diaria de la persona. Eso es muy importante, ¿no? Y por eso pues, tenemos siempre que acudir al médico ante cualquier sospecha, ante cualquier comportamiento que nos llame la atención, cualquier despiste, cualquier olvido, ¿vale? Sobre eso hablo más en otro vídeo que se llama Cuando un olvido es normal y cuando no, y que podéis profundizar un poquito más. Y por supuesto, no siempre esperar que sea la persona la que está pues, sufriendo estos cambios, la que quiera ir por su propia voluntad al médico, porque puede no ser consciente de lo que está pasando. Y para que podamos pues, vivir mejor en esta etapa, acompañar mejor y mantener su motivación, pues va a ser fundamental entender los cambios que está viviendo la persona y este diagnóstico siempre va a ser el punto de partida. Así que bueno, espero que este vídeo pues, te ayude a aclarar un poco estos conceptos, que te sea de mucha ayuda y que por supuesto, si notas algo en tu familiar que te preocupa, que no lo dejes pasar, que acudas al médico, que busques tener un diagnóstico para ir dando los siguientes pasos y poder acompañarle mejor. Si tienes cualquier duda, pues me encantará pues, leerte en los comentarios y verte en los próximos vídeos. Así que te mando un abrazo enorme por hoy.